Bien, está con nosotros Joaquín Molina, él es sociólogo y director de investigación en Taquión. Joaquín, bienvenido a NTN 24. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Joaquín, nos aproximamos a las elecciones argentinas. ¿Qué tanto podría jugar estas manifestaciones en rechazo a la detención domiciliaria de Cristina Fernández? Yo creo que el escenario que estamos viendo de 100 días de Cristina Fernández en prisión domiciliaria me parece que ayuda a envalentonar a la oposición que viene de ganar una elección que parecía ser una elección poco importante en la provincia de Buenos Aires, pero que terminó configurando un escenario bastante complicado para el gobierno nacional, ¿no? Perder por 13 puntos en el distrito más grande y más importante del país con, el peronismo, que es la principal fuerza de oposición. Marca un escenario muy complicado para el gobierno de Milei y empodera, ¿no? Envalentona un poco a este sector más kirchnerista, que puede configurar un escenario en el que, si el gobierno de Milei no logra ajustar algunas cosas, sobre todo en términos económicos y en el manejo del dólar, la elección de octubre, que está a un mes, pareciera que está casi a un año de distancia, ¿no? Está muy lejos para el gobierno y está muy difícil poder gestionar las principales variables y llegar cómodo para ganar esa elección, que es lo que el gobierno creía que iba a lograr. A propósito de economía, Joaquín, pues ha habido precisamente en las últimas horas un nuevo cruce de declaraciones entre el presidente Javier Milei y la exmandataria Cristina Fernández. La también ex vicepresidente, condenada, insistimos, por corrupción, criticó el programa económico del gobierno, que atraviesa semanas de incertidumbre debido a las tensiones en los mercados, y además se refirió a los 1.110 millones de dólares que el gobierno vendió esta semana para intentar frenar el alza en el precio de la divisa estadounidense en medio de una creciente presión cambiaria. Yo quiero, Joaquín, que me acompañes a revisar lo que escribía precisamente Cristina Fernández momentos antes de esta manifestación que había convocado su movimiento. Milei, qué olor a default. Te fumaste más de 1.000 millones de dólares en apenas 2 días. Economista experto en crecimiento, con o sin dinero. Háceme el favor, córtenla con el verso ese de vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda, que acá la única banda es la banda del carry trade, del Toto Caputo, que por segunda vez está llevando puesto el país, como hicieron primero con Macri y ahora con vos, Milei. Deja de tomarnos el pelo a los argentinos diciendo que estamos defendiendo el peso cuando vos sabes que están financiando la fuga a dólar barato. Y arriba anuncias que estás pidiendo otro préstamo a Estados Unidos. ¿Para qué, hermano? ¿Que vamos a volar por los aires? Joaquín, hoy justamente cuando se cumplen 100 días de la detención domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, ¿el debate es realmente judicial o el debate trasciende a lo político y económico? No, creo que el debate hoy está siendo mucho más político y económico que judicial. Creo que, claramente los seguidores de Cristina la consideran inocente, los detractores la consideran culpable, ¿no? La grieta política que funciona en Argentina hace tantos años probablemente no se pueda zanjar, pero sí me parece que el debate político y lo que menciona Cristina da en el corazón del problema que está atravesando el gobierno hoy, que es el problema del dólar barato, ¿no? Digamos, tratar de mantener el tipo de cambio en un valor competitivo para que tanto la clase media como ciertos sectores puedan acceder al dólar, como un puente para tratar de llegar hasta la elección de octubre. Está trayendo más problemas que soluciones. Creo que el gobierno se enamoró de un proceso de desinflación desde que asumió. La sociedad lo acompañó bastante durante el 2024, aceptó y acompañó el ajuste en el gasto público muy fuerte que hizo el gobierno de Milei, sabiendo que el costo de eso era, una caída del consumo, una contracción del poder adquisitivo, una fuerte recesión. Creo que ya después de un año y medio, casi 2 años de gobierno, la sociedad y la opinión pública empieza a demandar otras cosas, empieza a demandar crecimiento, consumo, que la economía empiece a funcionar y volver a crecer. Me parece que el gobierno quedó un poco empantanado en ese proceso de baja abrupta de la inflación y no buscó ningún estímulo para volver a poner la economía en marcha, mantiene el dólar pisado para llegar a la elección y creo que después, sobre todo después de perder la elección de la provincia de Buenos Aires, el mercado empezó a perder confianza en que el gobierno pueda ganar esa elección, pueda sostener este tipo de cambio, y por eso empezó a demandar dólares y por eso el dólar llegó al techo de la banda, como vimos en los últimos días. Creo que el gobierno
buscó sostener ese valor del dólar vendiendo una cantidad bastante importante de dólares que también vienen del préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces creo que lo que dice Cristina es, y lo que busca también políticamente, es emparentar este momento del gobierno de Milei con lo que fue el gobierno de Macri, ¿no? También está Caputo, Sturzenegger, bueno, algunos personajes que Cristina menciona que también estaban en el gobierno de Macri. Creo que el rédito político que busca la expresidenta es tratar de igualar a Milei con esa experiencia fallida del macrismo, bueno, obviamente para posicionarse también mejor de cara a la elección. Javier Milei precisamente afirmaba horas atrás que el pánico político había desatado una tormenta en los mercados, lo que hizo que el peso argentino perdiera valor y disparara el riesgo país. Esto, por supuesto, después de los resultados adversos en las provinciales en la ciudad, o en la provincia más bien, de Buenos Aires. Los mercados y la crisis de las políticas económicas del mandatario libertario tienen lugar precisamente a un mes de las elecciones legislativas en Argentina. Joaquín, veamos el siguiente informe. El presidente argentino Javier Milei informó el viernes que el pánico político desató una tormenta en los mercados que hunden el peso y dispara el riesgo país a menos de un mes de las legislativas de octubre. En un comunicado, el Banco Central, la mayor banca pública de Argentina, informó que intervino vendiendo 678 millones de dólares para evitar una disparada del billete verde. Frente al pánico político que se está espiralizando en el mercado y generando una descoordinación enorme en términos de riesgo país. El riesgo país, una medida de la confianza del mercado en la solvencia de un Estado, es elaborado por el banco JP Morgan y rondó esta semana los 1.400 puntos básicos. Esto aleja a Argentina de los mercados internacionales de crédito y la posiciona como el segundo país de mayor riesgo en la región después de Venezuela. Al disertar ante la Bolsa de Comercio de Córdoba, el mandatario defendió su programa económico y consideró que le están poniendo palos en la rueda para perjudicarlo. Parte de todas las problemáticas que se están impulsando desde el Partido del Estado es la contracara porque saben que pierden. Entonces quieren romper todo para conseguir un mejor resultado. Pero nosotros vamos a seguir peleando y vamos a seguir avanzando, no nos vamos a rendir de ninguna manera, porque nosotros vinimos para hacer grande a la Argentina nuevamente. El Legislativo Nacional, donde el gobierno está en minoría, revirtió un veto presidencial a una ley que otorgaba más fondos para personas con discapacidad, en desafío a la política de ajuste de Milei. El 26 de octubre, Argentina enfrentará las legislativas nacionales de medio término. Joaquín, todo esto, coincides conmigo, es efecto precisamente de esas anteriores elecciones en la provincia de Buenos Aires. Es efectivamente, como lo decía el presidente Javier Milei, una tormenta financiera debido, según él, a un pánico político. Yo creo que las elecciones de la provincia de Buenos Aires de alguna manera fueron la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Me parece que creo que la clave está en el apoyo de la opinión pública al programa de gobierno. Como decía antes, durante 2024 la sociedad argentina toleró y acompañó un ajuste muy fuerte en el gasto público y que cayó fuerte sobre la producción, generando una fuerte recesión, y creo que ya después de un tiempo la sociedad empieza a demandarle a Milei otra cosa, ¿no? Prender la economía, ponerla en movimiento. Y creo que la elección en la provincia de Buenos Aires marcó un poco ese estado de ánimo, un estado de ánimo de la opinión pública que siente que el ajuste terminó cayendo sobre sus espaldas, que cayó sobre algunos sectores vulnerables como jubilados, como sectores con discapacidad, y no ve hacia adelante tan claramente la prosperidad de la que habla el presidente Milei, y creo que eso es lo que generó el resultado electoral de la provincia de Buenos Aires, y eso después generó ese pánico del que habla el presidente en los mercados. Obviamente el gobierno lo atribuye a el miedo de los mercados al regreso del kirchnerismo, del peronismo al poder, pero creo que en definitiva tiene que ver con la poca claridad o poca confianza de que el plan económico y el programa como está planteado hoy en día sea viable en el mediano y en el largo plazo. Creo que Milei apostó a un ingreso fuerte de dólares con inversiones, bueno, con el régimen para grandes inversiones, el famoso RIGI también. Esas inversiones todavía no han llegado y hasta ahora se ha mantenido sobre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y ahora está yendo a buscar, el martes se va a reunir con el presidente Trump, y en donde ya anunció que va a ir a buscar también un préstamo directamente del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces me parece que
el gobierno está en una encrucijada en la que tiene que mostrar que su plan es viable, tiene que mostrar que tiene capacidad de ganar la elección y que con ese apoyo político puede construir hacia adelante, un programa de gobierno mucho más sólido. Creo que la opinión pública no lo está viendo de esa manera, los mercados no lo están viendo de esa manera, y salvo que el gobierno logre una victoria contundente el 26 de octubre, está en una situación bastante complicada. Entonces, ¿qué crees, Joaquín, que podría pasar en las próximas elecciones? La verdad es que es una incógnita, digamos. Yo creo que en la provincia de Buenos Aires el resultado seguramente va a ser bastante similar. Después hay que ver qué pasa en las otras provincias. Lo que sí vimos en el resultado de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es que muchos sectores que habían acompañado a Milei, sobre todo sectores de clases medias bajas, sigue ese voto tradicionalmente más peronista que había virado en una gran proporción a la novedad que ofrecía Milei, ¿no? Que expresaba ese enojo con la clase política toda, con los últimos fracasos tanto del gobierno peronista como del gobierno de Macri. Hoy ese voto no lo acompañó del todo, se fue a terceras fuerzas, se fue al ausentismo, mucha gente dejó de ir a votar. Creo que eso expresa cierta desilusión, y sí lo acompañó mucho más el voto de clase media alta, el voto del PRO, el voto histórico del macrismo. Recordemos que logró una coalición con lo que solía ser el PRO. Entonces, no hay mucha certeza de cómo se va a mover la opinión pública, no necesariamente se va a volcar toda hacia el peronismo, porque también la frustración del gobierno del Frente de Todos está muy a flor de piel, creo, en la sociedad, pero realmente creo que es una incógnita y que si el gobierno no tiene un buen resultado electoral, va a tener que maniobrar mucho, va a tener que negociar con la oposición, va a tener que buscar acuerdos, y también eso es lo que a Milei más le cuesta, ¿no? Es muy difícil para él sentarse, no atacar. Él construyó su identidad política desde la confrontación, desde el ataque, desde mostrarse completamente opuesto a la casta. Bueno, si tiene que negociar con esa casta, como él la llama, en caso de perder la elección, bueno, ahí vamos a estar ante un panorama realmente incierto, que no sabemos tampoco qué efecto puede generar sobre los mercados, sobre el dólar y claramente sobre la economía, que es lo más frágil de la Argentina. Las conclusiones a esta hora de Joaquín Molina, sociólogo y director de investigación en Taquión. Joaquín, gracias por haber estado con nosotros y saludos en Argentina. Muchas gracias a ustedes, saludos.